Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia. El tema que vamos a tocar es realmente interesante. ¿Qué está pasando con los adolescentes, con los niños que están teniendo acceso a Internet y a juegos en línea? Eh, ¿Qué es lo que se ha detectado? ¿Qué podemos hacer? Hoy hablo al respecto con Edwin Heredia. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Edwin, ¿qué está pasando? Según la información que se tiene, no de nuestro país, donde todas las cosas parecen no estar tan estudiada, pero sí de países como España, los adolescentes y los niños empiezan a tener serios problemas de adicción a juegos en línea. Sí, no solamente a juegos en línea, es sobre todo un tema de los chicos varones, ¿no? Chicos, niños y adolescentes, sino también al tema de las redes sociales, en general al uso de los smartphones, ¿no? Con conexión a Internet. Ahí hay un problema que yo creo que se ha detectado ya hace unos 10 años, pero no se termina de estudiar y de tomar medidas, sino que hay una gran liberalidad en la permisión de estos aparatos por, por los chicos jóvenes y, y bueno, los estudios serios van indicando una serie de consecuencias muy negativas que esto tiene en ellos. Dime, Edwin, el asunto, ¿con qué tiene que ver? ¿Es la adicción a los aparatos? ¿Es la adicción a las redes sociales y a los juegos en línea? Sí, mira, es evidente que el aparato es un instrumento que te conecta con un mundo virtual que en cierta forma supera la realidad porque te desplaza sin moverte, pues en el espacio, en el tiempo, ¿no? Entonces, es en realidad una adicción a lo que me lleva, a lo que puedo hacer con el smartphone, con una pantalla. Pero sobre todo me gustaría hablar de los smartphones porque es lo que normalmente, o como dicen, el móvil, ¿no? En España, el celular, el teléfono inteligente, porque es el que se puede transportar, ¿no? Mover con uno. La computadora fija, una laptop, yo diría que es en cierto modo distinta, porque también puedo acceder, lógicamente, ¿no? A las redes sociales y a los videojuegos, pero por lo menos requiere un poquito más de control porque es algo estacionario. En cambio, una pantalla, un smartphone, se mueve conmigo y por lo tanto yo puedo estar con ese instrumento si quiero todo el día, ¿no? Puedo usarlo mientras incluso como, mientras estoy en el baño, en los servicios, solamente cuando estoy dormido podría dejar de usarlo, después en todo momento podría estar con él, ¿no? Y los adolescentes, ¿para qué lo tienen? Normalmente para entrar, para comunicarse a través de las redes sociales, ¿no? Y precisamente ahí, ¿no? Ahí hay un serio problema que ya muchos han detectado, ¿no? Que es que se genera propiamente una adicción con todas las consecuencias que conlleva. Tal es así que alguno ha llamado, ¿no? A las redes sociales, a los smartphones con estas conexiones, pues la heroína del siglo XXI, ¿no? Y me parece muy acertado porque en verdad es una adicción, crea una adicción con los síndromes propios de una adicción. Por ejemplo, el síndrome de la abstinencia, ¿no? Se requiere como si fuera propiamente una droga, se requiere continuar con la pantalla, porque si no, ¿qué viene? Viene la ansiedad, viene la depresión, vienen sí, alteraciones físicas, estrés, etcétera, ¿no? Marc Masip es un español, un psicólogo español,
que ha creado un programa que se llama Desconecta, buscando que los niños, los adolescentes, estén alejados de los smartphones, de las conexiones de Internet en general, ante los riesgos que esto señala. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de propuestas tan radicales como esas? Mira, tú sabes, me dedico a la educación y por lo tanto, desde hace muchos años, más de 20 años, y he seguido la evolución de este tema en los niños, sobre todo en los adolescentes. Y de un modo intuitivo, pero a la vez por experiencia, por lo que veo, ¿no? Y también por los estudios actuales, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiesta este psicólogo que has mencionado y que va gozando de cierto prestigio en Europa, ¿no? Es decir, tiene una clínica donde ve estos casos, tiene un colegio especializado, en fin. Y él, ¿no? Él eh, puede ser para muchas personas una exageración, pero yo, y lo digo sin ningún atisbo de, de autosuficiencia o de inmodestia, pero yo desde hace muchos años desaconsejo el uso de celulares con conexión a Internet en el colegio, en edad escolar, ¿no? Y me ha alegrado mucho leer que este psicólogo, ¿no? Señala tajantemente que no se puede entregar un smartphone a un chico antes de los 16 años. Eso equivale a quinto año de secundaria. El Para mí, asunto tal vez tenga que ver, Edwin, con una dicotomía que a veces parece forzada. a ver, Parece, es prohibición o regulación. Recordemos claro, que en nuestra época, cuando tú y yo éramos niños, se hablaba de sí, los mismos riesgos con la televisión. Se hablaba de la caja boba, que los medios de comunicación influían, que los niños, los adolescentes ya no estudiaban, se dedicaban a ver televisión, que había generaciones criadas por la televisión y no por sus padres. Y finalmente la batalla terminó siendo ganada por un concepto mayor. No se prohibieron los televisores no dejaron de estar en las casas, no dejaron de estar encendidos, sino que se empezaron a dar algunas regulaciones. Tantas horas de televisión, tantas horas de otras cosas. ¿No parece la regulación algo más prudente que una prohibición, sobre todo en una época que, como ya hemos visto con la pandemia, puede forzarnos a usar estos aparatos para el estudio, para la socialización, inclusive cuando gran parte de la población mundial estaba encerrada en sus casas? tu pregunta es muy buena, Enrique, y obliga, por supuesto, a reflexionar mucho. Mira, por supuesto, yo estoy a favor de, digamos, algo intermedio entre la regulación y la prohibición. Vamos a ver, en la televisión, hace 50 años, efectivamente tenía muy poco tiempo de descubierta, pero hay diferencias, ¿no? Con respecto a un aparato que te conecta con todo el mundo por medio de la Internet, ¿no? Hay diferencias. La televisión era un programa que tú sabías que se veía, que iban a transmitir, un horario que los padres ponían a sus hijos, ¿no? Para poder ver la televisión. Entonces, esa regulación me parece muy adecuada, porque al fin y al cabo, los niños y adolescentes menores de edad dependen de sus padres y son sus padres los que también a través de estas, eh, mm, también a través de estas medidas, eh, mm, pues regulan y van formando a sus hijos, ¿no? Evidentemente, yo creo que ni tú ni yo teníamos en el tiempo de la televisión, bueno, tú eres mucho más joven, Quique, ¿no? Tú
pero yo veía pues probablemente una hora al día, ¿no? O alguna serie que pasaban, porque por un lado había que estudiar y hacer tareas, y por otro, pues la televisión no se prendía cuando tú lo decidías, sino pidiendo permiso a tus padres. En el caso de un smartphone, ¿no? Yo creo que es distinto, porque el smartphone, ¿no? Tiene diferencias con respecto a un televisor. El smartphone va conmigo, ¿no? El smartphone tiene, si yo lo deseo, una conexión inmediata con todo, con absolutamente todo, podría decir. Me puedo comunicar con quien sea, puedo ver lo que sea, ¿no? Los Y riesgos son entonces, inmensos, desde claro, pornografía hasta secuestros para tráfico de personas. claro, entonces, tú lo has dicho, los riesgos son inmensos, ¿no? Ujú. Ahora, Luego, sí, quisiera, solo añado. Sí, 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 te escucho, Quique, sí. quisiera reflexionar una cosa más contigo, porque hay una cuestión acerca de Mark Massip también que a mí me parece interesante que conversemos. Y es que él también pide, por ejemplo, una intervención del Estado para la prohibición del uso de smartphones en estudiantes, en niños, en adolescentes hasta los 16 años. Y pone como ejemplo la sociedad china. Cierto que China tiene serios problemas con adolescentes con problemas de adicción a los juegos, clínicas, grandes problemas. El asunto que yo me preguntaba es, ¿pedir la intervención del Estado para prohibir cosas que deberían controlar los padres es una buena idea? Porque No, recordemos que si el Estado se mete en regular que pueda tener o no pueda tener un teléfono, que pueda conectarse a Internet o no Internet, es solo un paso antes de que decida meterse en nuestras camas y decir cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos deshacerlas, cómo debemos educar a nuestros hijos en temas como la educación sexual o cosas por el estilo. No conlleva llamados de ese tipo a riesgos mayores, tal vez más riesgosos que la propia tecnología y el control que deberían tener los padres. estoy de acuerdo contigo, Enrique, y más bien en desacuerdo con lo que dice ese psicólogo. Yo no pienso que el Estado deba intervenir como tal, ¿no? Pienso que es un tema de las sociedades intermedias, de las sociedades menores, en este caso la familia. La familia, pero también la escuela, ¿no? La escuela sí que puede regularlo. La escuela sí que puede decir, bueno, en el colegio no se utilizan smartphones, ¿no? Eso dependerá del colegio, como también dependerá de la familia, dependerá de la... Te digo esto porque el colegio es la proyección del hogar y los padres eligen a un colegio en función de cómo quieren que sea educado su hijo o sus hijos. Entonces, la familia, por supuesto, la familia es la clave en todo esto. La familia es quien debe decidir a qué edad comprarle un smartphone, ¿no? Y por supuesto, eh, ver los pros, los contras, ¿bien?, de aquella adquisición o de darle un aparato con conexión a Internet y, bueno, asumir las consecuencias de lo que hacen, ¿no? Yo ahí, desde el punto de vista de una familia, de unos padres, ahí es cuando yo sostengo que un celular, que un smartphone, hasta 16 años efectivamente, quinto de media o que el chico vaya saliendo del colegio, no debe utilizarlo. Y principalmente por dos razones que las voy a enumerar, ¿no? O diríamos por tres. La tercera es categórica, consecuencia de las dos anteriores. La primera es que eh, eh, el cerebro del niño y del adolescente eh, todavía no está del todo formado, no está del todo maduro. Y entonces, horas y horas en las pantallas, ya a veces la computadora sí que es necesaria para tareas, para clases, qué sé yo, y además, pues estas cosas, ahí hay una sobrecarga inútil. En segundo lugar, ¿no?,
después de decirte que el cerebro, pues, no está todavía preparado, pues no existe la madurez en la persona menor de 16 años, desde mi punto de vista, para poder utilizar con criterio ese aparato. Y cuando hablo de madurez, hablo de experiencia, por lo tanto hablo de cosas que yo conozco, he conocido, sé medir las posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, no hay madurez. Y la tercera razón, que para mí es irrefutable, a las dos primeras todavía podríamos decir, bueno, de acuerdo, pero yo creo que sí hay madurez y yo creo que eso del que el cerebro en formación tampoco importa tanto porque hay otras interacciones con pantallas. Pero lo tercero, todavía no he encontrado a alguien que me muestre lo contrario. Para un adolescente menor de 16 años, menos para un niño, el smartphone es necesario. Si alguien me demuestra que es estrictamente necesario, insisto, estoy hablando dentro de la familia, yo no voy a dar una ley para prohibir esto, pero si alguien me demuestra que un smartphone con conexión a Internet es necesario, yo me doy por vencido si me convence de lo contrario, ¿no? Más bien, yo estoy convencido de que no es necesario, y si no es necesario, entonces es algo que pasa a la categoría de superfluo o innecesario. Y si eso innecesario me trae además una serie de dificultades, me trae riesgos, me trae posibles enfermedades, me trae distorsiones psíquicas, etcétera, entonces, bueno, allá pues los padres que permiten aquello, ¿no? Ah, Hay, ese es mi razonamiento. Es una cuestión que es innegable. Este tema está haciendo que los adolescentes empiecen a tener dificultades de socialización directa, ¿no? Es más fácil conversar a través de un chat que hacerlo de manera directa. El otro asunto es que generan depresiones, cosas que se han detectado por las fantasías que se construyen a nivel de las redes sociales. Se aparenta demasiado cosas que son total y completamente distintas de la realidad. Y el otro asunto son las adicciones a los juegos. Son temas que deberían verse y que, por lo que veo, estás tocando de manera reiterativa en el colegio donde trabajas. Eh, ¿Cómo ves tú, como pregunta final, la recepción de los padres? ¿Tú crees que los padres con asesoría del colegio pueden llegar a lo que tú llamabas el punto intermedio entre la prohibición y la permisibilidad total, es decir, una regulación inteligente? Sí, yo estoy convencido porque además por mi trabajo yo no estoy tanto con alumnos, sino más bien con padres de familia. Y tantísimas veces llegamos a este punto y para ellos supone un descubrimiento, para muchos, otros ya están convencidos, pero para muchos un descubrimiento y sencillamente no se lo habían planteado, ¿no? A veces es simplemente eh, que ellos sucumben a presiones bastante infantiles, digamos, ¿no? Sus hijos les insisten porque todos los tienen y ellos no, o porque es necesario, porque si no, no tienen amigos, porque los van a marginar, O por porque, estatus, ¿no? Simplemente. bueno, claro, no lo dicen evidentemente, pero más bien al que le preocupa eso es al papá, no tanto al chico. Al chico le preocupa no ser aceptado por los amigos. Y entonces piensa que con un smartphone y con una red social, entonces él sí va a sentirse empoderado ante el grupo. Y eso, vamos a decir, es, eh, es, una, eh, es una cosa que no tiene mucho que ver
pero sencillamente como es la moda, como es la costumbre, entonces puedes ver incluso que hay, hay muchos chicos, muchos, que pueden estar enganchados al smartphone, que pueden creer que tienen un montón de amigos y en realidad no saben lo que es la amistad, no saben lo que es tratar a los demás y más bien puedes tener a chicos que no tienen smartphone y que tienen amigos y que bueno, se mueven como nos hemos movido todos a esas edades, porque el chico que está en plena formación y en pleno desarrollo físico también, ¿no? Necesita convivir, necesita ver, tocar, hablar, necesita, necesita esa interacción. Cuando todo eso lo encuentra sucedáneamente a través del mundo virtual, lo que está haciendo es, bueno, vivir en un mundo que no es tan real. Que es Y fantasía. claro, muchas Edwin, veces que lo va a conducir, ya para terminar, que lo va a conducir a eso, ¿no? A adicciones, con las consecuentes frustraciones, bueno, vienen problemas de ansiedad, vienen problemas de bajo rendimiento en estudios, vienen pues una serie, cuando no, fíjate que hasta ahora he mencionado todo esto, pero no he mencionado, ¿no?, que pueden entrar en contacto con una persona que es solo 3 años mayor que ellos. Por ejemplo, una chica de 12 con un varón de 15. Esto es muy frecuente. o Y el cosas varón de... mucho peores, ¿no? Gente de No, mayor edad incluso que se hace pasar de adolescente. ya, Edwin, entonces, claro, hay y de riesgos. ahí empieza hacia arriba el peligro, ¿no? Tú has mencionado la pornografía a la que tienen acceso hoy día los chicos a los 9 o 10 años. No, entonces todo eso es por este instrumento. No lo prohíbo mediante ley, pero sí lo regulo y educo a través de la familia. Edwin, te agradezco muchísimo. Ha sido muy amable por esta conversación. No, Enrique, un placer. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en modo avión.